Una mujer desesperada por adelgazar cae en la trampa de pastillas milagrosas que la sumergen en la locura. Paralelamente, unos jóvenes buscan en las sustancias un escape a sus penas, sin prever que este camino los hundiría en un abismo sin salida. En esta historia no hay final feliz. De hecho, es uno de los más devastadores del cine. En el día de hoy analizaremos el montaje de la película Requiem por un sueño. Requiem por un sueño fue dirigida por Darren Aronofsky, el mismo que la película La ballena. Requiem por un sueño fue grabada en los años 2000, una película de cine independiente pero de alto impacto, tanto visual como narrativo. El montaje fue responsabilidad de Jay Rabinowski, uno de los colaboradores más fieles del director. Aronofsky y Rabinowski ya habían trabajado juntos y comparten una sensibilidad por lo extremo. Buscan siempre romper con lo tradicional y generar una experiencia sensorial cruda, incómoda, hasta casi física. En este caso, esa búsqueda encaja a la perfección con el montaje oscuro y devastador que la historia quiere transmitir. La película no trata solamente sobre adicciones, es una reflexión más profunda sobre los anhelos humanos, sobre cómo el deseo de alcanzar algo puede volverse destructivo. La madre busca adelgazar, el hijo, dinero fácil. Su novia quiere un negocio propio y el amigo quiere cumplir ese sueño de salir de la pobreza. Todos recurren a alguna droga, ya sea legal o ilegal. Lo interesante es que Aronofsky no plantea una división clara entre drogas buenas y malas. La heroína y las pastillas recetadas aparecen como herramientas similares, con el mismo ritual de consumo y el mismo resultado trágico. ¿Quién está peor? ¿El adicto o la señora que sigue al pie de la letra las indicaciones de un médico? Porque lo que Aronofsky plantea es que el problema no es la sustancia en sí, sino el vacío que la gente intenta llenar con ella. Todos los personajes consumen porque necesitan tapar algo: el miedo a la soledad, el fracaso, la vejez, la inseguridad. Y es ahí donde el montaje los iguala. Nadie es mejor que nadie. Todos están en el mismo espiral, sin importar si el frasco viene en una farmacia o de la calle. Este mensaje complejo y profundamente incómodo no se transmite solo con el guión o con las actuaciones, sino que es el montaje el que se vuelve el principal recurso para volverlo realista y hasta casi palpable. El montaje en esta película no solo une planos, construye el descenso. Organiza el relato de forma tal que cada personaje va cayendo, poco a poco, sin que notemos exactamente cuándo es que cruzó el punto sin retorno. Al principio, todo parece normal, pero a medida que avanza la película, el montaje se vuelve más frenético, más fragmentado. Cada vez hay más cortes, más planos rápidos, más repeticiones obsesivas. Y eso refleja el deterioro mental, físico y emocional de los protagonistas. También es a través del montaje que el director crea el ritmo narrativo y emocional. No hay una voz que nos diga esto está mal, no hay diálogos que expliquen lo que sienten los personajes. Es el montaje el que nos hace sentir esa desesperación, esa necesidad urgente de escapar, y al mismo tiempo el que nos deja ver que no hay salida posible. En términos estrictamente técnicos, el montaje de Requiem por un sueño utiliza varias herramientas que contribuyen a este efecto emocional. Uno de los recursos más potentes es el uso de la pantalla partida. Aunque dos personajes estén físicamente en el mismo lugar, como Sarah hablando con su hijo o Harry con Marion acostados juntos, el montaje los separa visualmente. Dividir la pantalla al medio no es solo una decisión estética, es una forma de mostrar que están desconectados emocionalmente. Cada uno está atrapado en su propio mundo, incluso cuando están compartiendo el mismo espacio. Esa fractura visual refuerza el aislamiento, la incomunicación y marca la distancia interior que los personajes no pueden superar. Luego, la estructura de secuencias también es clave. Se utiliza montaje paralelo para mostrar cómo cada personaje atraviesa su propia historia, pero de manera simultánea. Vemos cómo cada uno consume, cae, pierde, y eso se repite una y otra vez en ciclos que se intensifican. Cada consumo de drogas, sea heroína o pastillas, está montado con una misma secuencia visual: corte rápido, plano de detalle, sonido metálico. Esa repetición genera una identidad visual y sonora que asocia todas las sustancias, sin juzgarlas, pero dejándonos claro su efecto destructivo.
Las transiciones en la película son mayormente cortes directos, duros, que generan una sensación de tensión constante. Pero en ciertos momentos, sobre todo en el caso de Sarah, se utilizan fundidos encadenados y superposiciones para representar el deslizamiento hacia la psicosis, la pérdida de noción del tiempo, el colapso mental. El montaje también incorpora efectos visuales que alteran la percepción del espacio-tiempo. Cámaras rápidas, distorsiones de lente, escenas repetidas, planos circulares. Todo esto no solo muestra lo que sienten los personajes, sino que nos obliga a sentirlo: el vértigo, la confusión, la paranoia. Y no es casualidad, mientras que una película convencional suele tener entre 600 y 700 cortes, Requiem por un sueño supera los 2000. Esa cantidad enorme de fragmentos no es un dato técnico, es el lenguaje emocional del film. Cada corte es un impacto, una sacudida, especialmente en las escenas de consumo. Por ejemplo, cuando Sarah entra en paranoia, la cámara se aleja y gira sobre su cabeza. Esa decisión no es solo estética, nos ubica dentro de su mente. En otras escenas se usa el llamado Snorri-Cam, una cámara atada al pecho del actor. Esto genera una sensación de inestabilidad permanente, como si el personaje se moviera pero el mundo quedara fijo. Esa incomodidad también es montaje. Y el sonido, por supuesto, también forma parte de este entramado. En las escenas de consumo, los efectos sonoros se aceleran de forma vertiginosa. Encendedores, respiraciones, latidos, campanas, todo se vuelve mecánico, repetitivo, como una rutina adictiva. Pero cuando los personajes comienzan a perder el control, el sonido también se vuelve claustrofóbico. En el caso de Sarah, por ejemplo, los relojes, las voces de la televisión, los ruidos del departamento se repiten una y otra vez, como un martillo sobre su mente. Es desesperante y está pensado así, para que el espectador también empiece a enloquecer. Podríamos decir que esta película no existiría sin su montaje, porque el montaje no solo une las escenas, sino que construye el sentido. Lo vemos claramente en símbolos visuales, como el vestido rojo de Sarah o el muelle donde aparece Marion vestida de rojo en los sueños de Harry. Ambos son imágenes que se repiten, aisladas, flotando entre la realidad y la fantasía. El color rojo en ambos casos no es decorativo, es el color de lo inalcanzable. Sarah plancha una y otra vez ese vestido rojo que ya no le entra. Lo mira, lo cuelga, lo idealiza. Ese vestido representa una época que ya no volverá, cuando su hijo estaba presente, cuando su cuerpo respondía, cuando aún soñaba con ser alguien en la televisión. De hecho, la única vez que pudo usarlo fue cuando su hijo se graduó. El rojo es el recuerdo de lo que funcionaba, pero también la ilusión de lo que nunca va a volver. En el caso de Harry, el rojo aparece en sus visiones, en ese muelle irreal donde abraza a su novia, una escena simple, soleada, idealizada, distante. El montaje intercala esa imagen como una postal que Harry no puede alcanzar. Cada vez que cae más hondo, esa visión aparece y se desvanece. Incluso la posición fetal que adoptan todos al final es parte de ese lenguaje visual, un lenguaje que solo el cine puede utilizar de esa forma, porque solo el cine puede combinar ritmo, corte, imagen y sonido para transformar una historia en una experiencia. Requiem por un sueño nos recuerda que el montaje no es un recurso invisible. Acá se vuelve protagonista, nos guía, nos golpea, nos arrastra al fondo con los personajes. Y cuando termina, quedamos vacíos, porque así también trabaja el buen montaje. No se nota mientras lo ves, pero se queda con vos después de que todo termina. Y esto fue Requiem por un sueño.